Hola a todos, bienvenidos a nuestra nueva sesión del UiPath Chapter Colombia. Como siempre, es un gusto tenerlos hoy con nosotros. Gracias por conectarse y ser parte de esta comunidad de entusiastas de la automatización. Como saben, este espacio está pensado para compartir experiencias, aprender juntos y seguir fortaleciendo nuestras capacidades con UiPath y, por supuesto, seguir creciendo la comunidad. En la sesión de hoy vamos a hablar de un tema bien importante para cualquier equipo, para cualquier COE, y es cómo calcular los beneficios de nuestras automatizaciones. ¿De verdad están impactando el negocio? Vamos a hablar un poquito de ROI, de cómo calcularlo y ver la importancia de este dentro de la compañía. Como saben, pues entender y comunicar el valor de nuestras automatizaciones es fundamental para seguir impulsando y que se siga fortaleciendo los equipos dentro de las compañías. Así que, Mike, te doy la palabra y empezamos. Listo, muchísimas gracias Juanpa por la introducción. Así como lo mencionas, esta sesión está orientada más a entender cuáles son las, las bases fundamentales del ROI. Ahorita lo vamos a definir, ahorita vamos a entender qué es lo que lo compone y tal y como lo mencionas, la idea fundamental de esto es aprender a comunicar o a traducir nuestros esfuerzos a cuantificaciones de negocio, eh, a, mm, a factores que nos permitan tomar mejores decisiones y justificar un poco nuestros proyectos y nuestras soluciones en automatización. Entonces, en la presentación de hoy el equipo que nos acompaña hoy es Juan Pablo Betancourt, que ya tuvieron la oportunidad de escucharlo. Mi persona, soy desarrollador en automatización y Mauricio Saldarriaga como coordinador. Esta es la agenda que tendremos para el día de hoy. Vamos a tener cuatro secciones principalmente. En la primera vamos a intentar definir cuáles son cómo podemos entender las ganancias o los beneficios que logramos con cada una de nuestras automatizaciones. Luego vamos a entender cuáles son los conceptos o los factores que son medibles y que son o que pueden resultar relevantes para incluirlos en el cálculo del ROI. Luego vamos a ver una perspectiva sobre los roles que suelen tener las personas involucradas en el cálculo del ROI, mm, y qué hacer pues en caso de que no tengamos las personas, que es algo común en equipos pequeños. Y luego algunas reglas de oro o errores comunes que se pueden evitar. Antes de continuar, voy a aprovechar para desglosar la palabra ROI. Normalmente es retorno de inversión o retorno of investment, y cuando hablamos del ROI es normalmente la comparación de lo ahorrado, de la ganancia, sobre lo que nos ha costado una, una solución. Entonces, sin más, vamos a empezar con Antes las... de comenzar, Mike, qué pena, me gustaría invitar a las personas a que si tienen preguntas, pueden hacerlas por nuestro canal. Vamos a estar pendiente para responderlas y ojalá se lleven muchísimo valor de este espacio. Vale. em, Entonces, muchas veces cuando hablamos de la automatización, reducimos la conversación a cuánto tiempo es el que se ahorra evitando tareas tediosas, pero realmente hay una pregunta que tiene más relevancia y es qué es lo que ganamos al automatizar, qué es lo que esta solución nos está entregando. Solemos ganar tiempo, sí, también ganamos precisión y trazabilidad, disponibilidad 24/7 para los procesos, y lo más importante es la posibilidad de dedicar ese tiempo que se está ahorrando en tareas de mayor valor. Em, Cuando hablamos de valor, tenemos que entender cómo se desmenuza esa palabra, no simplemente decir valor por valor, porque tenemos que entender bien qué es lo que estamos ganando, no solamente a nivel técnico, que es a lo que los desarrolladores eh,
podemos tener más a la vista, entender más fácil, sino también a nivel de negocio, ¿cierto? Si no se hacen esas preguntas correctas, terminamos automatizando por automatizar. Entonces, les mencionaba ahorita sobre el valor. Las automatizaciones pueden tener valor técnico y valor de negocio. Ambos factores son importantes a la hora de usted calcular o llevarlos al ROI, a determinar cuál es el retorno de la inversión que se está haciendo. Entonces, cuando hablamos de valores técnicos, las preguntas que pueden incluir estos factores son: ¿nuestra automatización funciona bien? ¿Es estable? ¿Ahorra tiempo? Entonces es más por el lado de nuevo de los desarrolladores. Nosotros podemos entender estas palabras casi de manera inmediata. Mientras que, por ejemplo, cuando tenemos el valor del negocio, hay, hay otras variables que son otras preguntas que pueden surgir. Por ejemplo, diseñar esta automatización mejoró el proceso o impactó un área específica, o estoy justificando el costo de la automatización, que ya son preguntas más a nivel negocio, a nivel de estrategia, por así decirlo. Si nosotros no somos capaces de comunicar ambos valores de manera precisa, a manera de impactos, el trabajo de automatización se ve como un lujo, como algo un nice to have para tener en nuestros procesos, y no como lo que realmente es un proyecto de automatización, que es una inversión. Mm, Entonces, a veces creemos que una automatización funciona, que solamente porque una automatización funciona bien, ya es valiosa. No siempre es así. Eh, el valor técnico nos ayuda a entender si la solución está bien construida, si está funcionando como se espera, si es rápida, si es estable, si reduce errores técnicos, mientras que el valor de negocio nos dice si la solución realmente importa o está impactando. Hay ahorro real, hay un proceso estratégico, está alineado con los objetivos del área. Entonces, por ejemplo, uno puede desarrollar un robot que es técnicamente perfecto, pero que nadie vaya a usar. Entonces, realmente hay algún impacto en esa inversión, ¿cierto? Si yo tengo un robot que no tiene, que digamos no vas a necesitar hacerle mantenimiento, todas las transacciones son exitosas, eh, pero lo vas a usar una vez al mes o una vez al año, con un volumen bajo, realmente es atractivo para el proyecto o para el negocio aprobar ese desarrollo. O también uno puede tener que me parece que es un caso más común, puedes tener un robot que tiene algunas fallas menores, algunas fallas que requieren mantenimiento, pero que está resolviendo dolores críticos, ¿cierto? Que de alguna manera puedes traducir su impacto en calidad del usuario o en calidad en el proceso, menor riesgo, etcétera. Entonces, hay que entender que tanto el valor técnico como el valor de negocio son importantes a la hora de evaluar si una automatización vale la pena o no. El verdadero ROI vive donde la eficiencia técnica se cruza con el impacto real que tienen nuestras automatizaciones en el negocio. Vamos a pasar a la siguiente sección, que tiene que ver con los conceptos o con los factores que pueden ser medibles durante la fase de evaluación, pues, del ROI. Entonces, aquí tenemos 6, pero pueden ser fácilmente muchos más. De los que son más fáciles de entender para los efectos, pues, de la presentación, tenemos el volumen del proceso, los costos de mantenimiento de una automatización, los costos de su desarrollo, el tiempo que se ahorra al implementar, los impactos que tenemos en el KPI y en los OKRs, y el nivel de riesgo. Yo aquí podría incluir muchísimos más variables o conceptos, si es que pudiera medirlos. Cuando hacemos el cálculo del ROI, intentamos llevar todo a una unidad común. Normalmente va a ser dinero o tiempo. Más adelante veremos un ejemplo donde, a pesar de que tenemos conceptos que tienen diferentes unidades de medida,
uno puede hacer el cálculo traduciendo cada uno de esos conceptos que está midiendo a una unidad común para poder llevar a cabo el cálculo. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntarme para una automatización cuántas veces ocurre el proceso que estoy realizando, cuánto tiempo va a gastar en desarrollarlo, cuánto es el costo que tiene hacer esto manualmente versus hacerlo con un robot. A veces también se puede entender cuánto es el esfuerzo del mantenimiento. A veces ese esfuerzo puede ser mayor que el mismo desarrollo. Y también el riesgo que implica que que algo salga mal si no se automatiza. También aquí podemos meter, si pudiéramos contabilizar riesgos de ciberseguridad, por ejemplo, daños al cliente, problemas legales, etcétera. Desde que se puedan medir y que sea relevante para el proceso, se debería incluir. Entonces, no solamente se trata de sumar minutos ahorrados, sino de entender qué tan valioso puede ser resolver un problema. Cuando medimos un ROI, es muy fácil quedarse solo en lo técnico. Cuántos clics se están eliminando y cuántos segundos nos estamos ahorrando. Pero si el proceso no tiene impacto real en la operación, no vamos a mover la aguja del negocio. No se entiende para qué, cómo justificar esto desde un punto de vista de negocio. Entonces, la automatización que ahorra mucho tiempo, pero es un proceso poco usado, tal vez no valga, solo porque ahorra minutos. Pero puedes bloquear cuellos de botella y eso es muy útil a veces. Siempre se mide como eficiencia. Tenemos que preguntarnos, ¿esto para qué es? ¿Para qué sirve? Vamos a hablar un poco de los roles que se tienen en los equipos y de cómo, y de cada uno de los roles, cómo en un escenario ideal ayuda a calcular el ROI. Esto es un trabajo de equipo, no es una responsabilidad de una persona, aunque a veces puede terminar siendo responsabilidad de una sola persona, y cada persona en el equipo tiene algo que aportar, algo diferente. Por ejemplo, el business analyst es una persona que tiene la capacidad de entender un problema y es capaz de traducir ese problema y los impactos que tiene el negocio a un territorio en común. El desarrollador, por el otro lado, es capaz de aterrizar eso técnicamente y es probablemente la persona más idónea para estimar el esfuerzo de esa automatización. Mientras que un sponsor y líder es el que valida el impacto y es el que valida que el impacto justifique la inversión. Entonces, normalmente en equipos podemos ver estas tres figuras, sería lo ideal, pero si una sola persona es la que debe calcular y hacer la estimación, por ejemplo, debe hacer la estimación del esfuerzo y debe suponer los factores que se mantienen, que son relevantes para el negocio, todas estas suposiciones, la recomendación cuando se tiene un grupo menor de personas es documentarlo todo, documentar los supuestos, chequear con otra persona después de que ya hiciste todo el cálculo, en caso de que seas tú la persona que debe hacerlo, chequearlo, de nuevo, documentar los supuestos, tirar números conservadores, utilizar números conservadores, eh, ante toda la incertidumbre que se maneja. Por supuesto, cuando se tiene el caso ideal de tres personas, una con mucha experticia técnica, otra capaz de traducir el impacto y otra que ya está de cara al negocio, estas suposiciones se reducen, los factores son más aterrizados. Em, Respecto a las herramientas que se pueden utilizar, estos cálculos suelen ser, no suelen ser complejos. Se puede utilizar una hoja de cálculo en Excel o Google Sheets y con conservaciones y con conversaciones ya eso sería suficiente para tener un cálculo de ROI aterrizado. Lo importante es validar los supuestos, discutir las estimaciones y decidir qué es lo que vale la pena automatizar de la solución que estamos teniendo. Hay una pregunta en el chat. Mike, tenemos una pregunta. Juan Castaño por aquí nos pregunta, buenas tardes. ¿Saben si UiPath ofrece algo que apoye este proceso de analizar las oportunidades de automatización a nivel de negocio?
¿Te refieres a alguna herramienta que haya diseñado UiPath dentro de su suite para ahorrar este proceso? Mi respuesta corta sería que no, y está fundamentada en que cada proceso, cada proyecto es único. Lo que puede ser relevante en algunas automatizaciones puede no ser relevante en otras. No es fácil estandarizarlo y cada proceso tiene su análisis diferente. Por eso tenemos una persona que es experta en el proceso, otra persona que es capaz de entender el impacto y otra persona que es capaz de, de materializarlo. Es mi respuesta, Mike, tendría a ser hay, más esa. sí, de pronto no está exclusivamente eh, realizada esta herramienta para calcular el ROI, o sea, no está limitada exclusivamente, pero sí tenemos diferentes herramientas que podemos usar. O sea, eh, y podríamos usar Automation Hub precisamente para aprovechar, digamos, todas a ver, como todas esas oportunidades que aparecen de automatización, irlas poniendo en el backlog, irlas pisando, pues tenemos ahí como ciertas herramientas para, digamos, hacer como ese trabajo de priorización. Y además también, Mike, tenemos la forma de calcular ROIs a partir de nuestras variables, a partir de UiPath Insights, donde podemos generar, eh, digamos, tableros dinámicos. mm, digamos que cada compañía ofrece eh, o calcula el ROI de una forma bien particular. O sea, casi todas usan como las variables similares que vimos en la presentación anterior, pero, y yo creo que por eso es que no existe, digamos, una herramienta especializada para eso, porque UiPath da la flexibilidad de que cada compañía lo calcule de acuerdo a sus necesidades. Entonces, para hacer el, el, el cálculo de los beneficios de una automatización, podríamos usar UiPath Insights, todos esos datos que podemos traer directamente del orquestador a partir de los jobs y generar pues, tableros dinámicos que nos envíen reportes y con todas las variables que tengamos dentro de la compañía para calcular el ROI. Eh, por aquí Adrián nos dice que existen unos archivos de Excel que ayudan con ciertos parámetros de análisis. Y claro, y es que en cada compañía, como menciono, puede que se tomen parámetros diferentes. Un ejemplo puntual para ponerlos en contexto puede ser, por ejemplo, la disponibilidad. Eh, no siempre se puede usar la licencia 24/7. Entonces, ahí tendríamos un parámetro adicional dentro de una compañía para hacer el cálculo del ROI. Y es cuánto tiempo de verdad voy a contar con esa licencia disponible. Digamos que dentro de toda la malla de automatización, o sea, me refiero como a todos los robots que están dentro de la organización, cuánto tiempo realmente están activos. Entonces, claro, no hay una herramienta fija o estática exclusiva para esto, pero sí UiPath ofrece diferentes herramientas. De todas formas, eh, si alguien conoce otra adicional o quiere complementar esta respuesta, eh, puede, pueden activar el micrófono o pueden complementar en el chat. Siéntanse libre de participar. Esto es más como un conversatorio, más que una charla magistral, entonces eh, pueden realizar. Uh, dame un segundo, Adrián, ya te habilito el micrófono. Ah, creo que ya puedes activarlo, Adrián. Creo que estás en mute. Hola Adrián, no estamos escuchando, pero sí vemos que tenés el micrófono activado.
Ahí me escuchan. Sí, si pudieras explorar otros. Sí, Adrián, ahora sí te Ahí te escuchamos. escuchamos. No, acerca de, digamos, esta consulta que están haciendo ahora, no tengo otro comentario adicional, pero era como para, digamos, lo que decían, digamos, en la misma reunión, cualquier otro, ¿verdad? Duda, pueden interactuar un poco mejor. Sí. Perfecto. Y si alguien desea hacer alguna pregunta o algo y no tiene el disponible, puede escribir ahí para yo darle los permisos. Eh, Josman tiene una pregunta. Tengo una pequeña empresa con procesos repetitivos que queremos automatizar. ¿Es UiPath una solución adecuada para pequeñas empresas como la nuestra o está diseñada principalmente para grandes compañías? Juan, ¿para qué responderías? Eh, a ver, yo te respondería que depende un poco, eh, más que del tamaño de la empresa, eh, depende más de qué tan avanzado está su área de procesos, si están, si sus procesos de negocio están preparados para ser automatizados. Porque un ejemplo claro que se ve en las compañías es que eh, creen que por tener solamente la herramienta de automatización ya sus procesos pueden ser automatizados y sin ningún tipo de estandarización. Entonces, mm, claro, y como los procesos no están estructurados, eso conlleva a mayor tiempo de desarrollo, inclusive cambios durante la automatización. Sí, claro, no hay como una forma eh, fácil de obtener ganancias tempranas, que es lo que tanto UiPath insiste dentro de la academia y dentro de todo, pues como su estrategia de discovery. Si no se tiene claro cuáles son esos procesos que son susceptibles a automatizar, es claro, ahí ya entras perdiendo tiempo de licenciamiento, porque todo ese tiempo que pudiste haber tenido previo para hacer discovery de procesos, eh, entras a hacer un consumo de licenciamiento. Creo que el factor del tamaño de la empresa no es tan relevante. eh, Me enfocaría más en la calidad y entendimiento de sus procesos, en la documentación de sus procesos y obviamente pues de los datos que tengan a su disposición. De todas formas, eh, pues yo también pienso que eh, el hecho de ser una empresa grande también ayuda a que la inversión que se le pueda dar al COE de automatización facilita un poco, pero creo que no es el factor relevante. Listo, Mike, continuemos. Creo que no hay más Eh, preguntas en el chat. Listo. Vamos a continuar con un ejemplo práctico. ¿Qué tal si lo intentamos? Tenemos un caso de ejemplo donde queremos automatizar el registro de facturas en un sistema ERP. La frecuencia en este momento con la que se realiza ese proceso son 400 Antes de facturas al continuar mes. con el caso, por ahí veo que Ujú. hay una mano levantada. Creo que Mauricio. Mauricio tenía la mano levantada. Desea hacer una pregunta. Sí, iba a decir que de pronto era más fácil seguir la conversación si lo llevamos a números. Y ya con esta nueva slide estoy viendo que están poniendo unos valores. La pregunta, tengo una empresa pequeña con procesos repetitivos, ¿es UiPath una solución adecuada? Creo que tendríamos que ver cuál es el costo mínimo de licenciamiento de UiPath. Si yo quisiera adquirir un paquete de licenciamiento con UiPath empresarial, ¿cuánto es lo mínimo que debo pagar y qué contiene ese paquete de licenciamiento? ¿Alguien acá en la llamada sabe la respuesta a eso?
Y creo que depende, pues porque hay todo un tema de negociación con cada empresa, dependiendo también eh, digamos, del tiempo que lleven trabajando con UiPath directamente. Pueden ofrecer algún tipo de descuentos, eh, pero realmente el detalle en este momento exacto del monto eh, te lo quedaría debiendo, porque podría fluctuar. Asumiendo que no hay tratos especiales y pensando en el pricing list, una licencia desatendida de UiPath tradicionalmente ha costado $10,000, que es alrededor de unos 40 millones de pesos colombianos al año. Entonces yo creo que siguiendo el hilo de esta conversación y pensando en una empresa pequeña, sería más bien preguntar qué variables debería yo calcular en el ROI, conociendo ese costo fijo de licenciamiento como lo están poniendo acá, que sería ahí mi paquete mínimo es de 40 millones, eso asumiendo que UiPath me venda solo una licencia desatendida, porque si me pide entonces el platform para tener orquestador y por lo menos un paquete con una atendida a un desarrollador, entonces ya vamos por el lado de unos 100 millones de pesos. Y ya estamos hablando de ese costo fijo anualmente. Entonces ahí es donde entra el análisis de los costos de los procesos que tienen y si automatizar eso va a tener un retorno mayor a ese costo de licenciamiento y desarrollo y en cuánto tiempo. Ese sería el retorno de la inversión. Entonces, para la pregunta que plantea Josman, no sé si independiente del tamaño de la empresa y si ni siquiera es una empresa, la respuesta podría ser, si el ROI es positivo, sirve. Exacto. Sí, Mauro, tenés toda la razón al hacer el análisis de esa manera y desligar la escala de la, de la empresa o llevarla a, como lo mencionaba al inicio, a un punto común entre todos los conceptos y usando ese valor del costo anual de licencia es fácil entender, es más fácil entender si se justifica o no la inversión, más allá de si la empresa es pequeña o no, si sus procesos son pequeños o grandes. Gracias, Mauro, por el aporte. Les estaba mencionando el caso de ejemplo que habíamos preparado para la situación. Teníamos 400 facturas al mes para registrarse en el sistema ERP que una persona puede hacer de forma manual y le cuesta 5 minutos. Mientras que ya ha estudiado y se ha entendido que hacer el mismo proceso utilizando un robot demora 1 minuto, que es 80% menos. El salario de la persona que hace el ejercicio manual es de 25.000 pesos colombianos por hora. El costo de desarrollarlo se paga una sola vez y son 6 millones de pesos colombianos. Y el costo anual de licencia y el mantenimiento son 4 millones de pesos colombianos al año. Entonces, yo aquí si pudiera incluir otros factores como la complejidad de los procesos de las facturas o qué tanto una persona cuál es la frecuencia con la que la persona, a pesar de que lo está haciendo manual, se va a equivocar, lo mismo para el robot. Si todos esos valores los puedo cuantificar, los puedo meter aquí y se hacen relevantes para el equipo que está calculando el ROI, es importante incluirlos. En este caso de ejemplo, determinamos que los valores que estamos viendo aquí son los suficientes para construir o calcular el ROI. Tenemos tanto como frecuencia como costos, tenemos valores tanto técnicos como de negocio. Entonces vamos a calcularlo. Entonces, lo primero sería calcular el tiempo ahorrado por mes, ¿cierto? Para calcular esto, cogemos la diferencia entre el tiempo manual y el tiempo de la automatización y lo multiplicamos por la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 5 minutos antes y ahora me demoro 1 minuto, tengo 4 minutos
y eso lo multiplico por las 400 facturas que voy a tener al mes, ¿cierto? Eso termina siendo 400 por 5, que son 2000 minutos, que son aproximadamente 26 horas, ¿cierto? El siguiente paso sería llevar este número a una unidad de dinero, que es con la que a la final vamos a hacer el ejercicio. Entonces yo cojo el salario del empleado y lo multiplico por esas 26 horas. Que esas 26 horas son 26 horas mes que le estaba pagando al empleado para que lo hiciera. Obtendríamos casi 700.000 pesos colombianos, que es el ahorro mensual estimado. Cuando yo multiplico eso por 12, me da casi 8 millones, ¿sí? Porque multiplico por 12 pues para pasar de mensual a anual. Entonces mira que ya las dimensiones están empezando a cuadrar. Ya tengo un ahorro anual, tengo un costo de desarrollo, tengo un costo anual y todos son costos más o menos incluso de la misma magnitud. Así podemos saber que estamos yendo por buen camino. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que pensar en los costos que trae la automatización. Entonces tenemos que entender que el primer año vamos a tener un gasto único que es el del desarrollo, que son 6 millones de pesos colombianos, más la licencia y el mantenimiento, que es el valor que se incluye de base solo no solo por tener el producto. Entonces tenemos que el costo anual del año 1 va a ser de 10 millones, ¿cierto? Pero para los siguientes años, como no tenemos que hacer el desarrollo, sino simplemente pagar la licencia y el mantenimiento, en los siguientes años vamos a tener un costo anual de 4 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, para calcular el ROI, como ya tengo costos anuales y todo está en la misma unidad, por así decirlo, eh, simplemente aplico la formulita de ahorro menos costo y lo divido sobre el costo y eso me da el retorno a la inversión. Como tengo dos valores diferentes, uno para el año 1 y otro para los años siguientes, son dos cálculos los que debo hacer. El ROI en el año 1 va a ser esos casi 8 millones menos los 10 millones que me costó realizar la automatización sobre el costo total. Eso me da menos 20%. Quiere decir que el primer año el ROI es negativo. Hay una pérdida, entre comillas, por haber hecho la automatización. Sin embargo, debido a que en los siguientes años yo ya no tengo que pagar el desarrollo, ya no tengo que restarle 10 millones, sino 4 millones. Entonces tengo 8 millones menos 4 millones, dividido 8 millones me da casi el doble. Es 100% de retorno en la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque a pesar de que el primer año hay una pérdida, esa inversión después del año 2 y por todos los siguientes que el robot esté operando, eh, va a estar siempre positivo. Hasta ahí es el ROI de esta automatización. Ya si como equipo tenemos una persona que está de cara con el negocio y dice, ok, pero es que hacíamos 400 facturas al mes porque nos limitaba no estresar a nuestro empleado o no darle una tarea repetitiva a este empleado. Entonces, subamos ese 400 a 1000. Entonces, si casi que duplicas el número de facturas, también duplicas el ahorro estimado y eso también impacta al ROI. Para este caso específico, puede terminar acá, pero usted le puede incluir eh, proyecciones, usted puede volver a hacer el cálculo si multiplica por, digamos, 90% de incertidumbre eh, por, digamos, cambios en las facturas o nuevo mantenimiento o que el proceso se va a reusar en otro proyecto y así sucesivamente. Eh, ya con estos números del menos 20% el primer año y 100% en los años siguientes, la persona, en este caso el sponsor o el líder, decide si esto justifica generar o no el desarrollo. Entonces esa es la manera en la que se utiliza el ROI y en la que se calcula pues para, para tomar decisiones de negocio. ¿Hasta aquí alguna pregunta respecto al cálculo, así antes de pasar ya a la siguiente sección? Listo. Ya para finalizar
la exposición, vamos a hablar de algunos errores comunes y de unas buenas prácticas que se deben aplicar para la consecución de un ROI adecuado. Entonces, ¿qué es lo más común? Nosotros aquí es donde más patinamos como equipo. Muchos errores vienen de que tengamos muy buenas intenciones, pero muy poca información. Entonces, por ejemplo, si usted estima que un proceso se hace 50 veces al mes, pero realmente se está haciendo 3, eso es un problema. Si un usuario demora 30 minutos, pero en realidad es que 20 de esos minutos no está en pantalla o está distraído, también es un problema. Si usted automatiza un proceso sin revisar que esté bien diseñado, también se puede convertir en un problema. Entonces, estos errores serían automatizaciones que a la final no terminan siendo usados, que fallan y que simplemente no valen la pena. Entonces hay que hacer estas preguntas incómodas como, como equipo hacia el usuario final. ¿Esto es necesario? ¿Es frecuente? ¿Este proceso está bien hecho? ¿Está bien mapeado? Y las reglas de oro que se tienen son todo lo contrario para hacer el ROI. Como esto no es una apuesta ni un impulso emocional, debe hacerse con cabeza fría. Entonces nosotros usamos números bajos, hay que suponer que las cosas van a tomar más tiempo del que se piensa. Casi siempre, siempre, siempre hay que involucrar al usuario, no hay que inventar un resultado, hay que entender cuál es el resultado que el usuario quiere. Y si eres capaz de validar con más de una fuente, es muchísimo mejor. Todo es mejor en equipo. Mike, y yo me atrevería a decir que no es casi siempre, siempre, porque al final nuestro conocimiento del negocio, del proceso, va a estar limitado. Siempre puede que tengamos un sesgo desde la parte técnica. Voy a poner un ejemplo, o sea, puede que un proceso tenga una volumetría muy baja, no sé, 200 casos al mes, pero que el incumplimiento o el hacer alguna de estas transacciones mal conlleve a sanciones normativas legales que conlleven a multas de 300, 500 millones de pesos, como puede pasar en el ámbito jurídico, cuando uno no responde en el tiempo acordado a una acción legal, a una nulidad, qué sé yo. Eh, Ahí el ROI está marcado más por el ahorro en riesgo, más Ujú, que por el tiempo ahorrado. Entonces, esa exacto. visión del negocio y del usuario es clave. En una slide que pusiste decías que el ROI es un trabajo en conjunto y es eso, o sea, hay que mirar todas las aristas de un negocio para saber cómo priorizar y cómo calcular los beneficios de nuestras automatizaciones. Casi que el usuario final también debería estar en ese equipito de trabajo. Ok, sí. Em, Muchachos, ese es el fin de nuestra presentación. No sé si tengan algún otro aporte, una pregunta que quieran realizar antes de que demos por cerrar la presentación. Em, yo quería saber acerca, digamos, de otros tipos de beneficio que, digamos, que pudieran ser, tal vez no, o sea, todo se traduce a dinero, pero no sé, por ejemplo, un avoidance de algún tipo de, de limitante o algo como de IT o regulatorio, ¿verdad? Que tal vez no se tenga que medir como, ok, salvo tanto tiempo, o experiencia del cliente, o algún otro tipo de beneficio, digamos, como qué tipo de beneficios podemos ver a la hora de automatizar y cómo medirlos en ROI. Sí, entiendo tu pregunta y creo que la manera en la que lo voy a contestar es si eres capaz de medir algo indiferente del, del, de la unidad que utilices en este momento, digamos que no vamos a utilizar dinero o tiempo. Ujú. La fórmula no, el cálculo sigue siendo el mismo. Si por ejemplo mencionaste clientes satisfechos, ¿cierto?
Yo puedo hacer todo el ROI utilizando comunidad, clientes satisfechos. Entonces, clientes satisfechos no ahorrados, sino como conseguidos, menos si soy capaz de alguna manera de llevar los esfuerzos de la automatización en clientes, yo a la final lo estoy logrando. Pero al final lo que estás haciendo es coger eh, valores de negocio y aterrizarlos a un punto común para poder hacer las operaciones. Yo también podría, así como los ejemplos que mencionabas, puede haber maneras o metodologías para, digamos, calcular qué tanto me regresa a mí si un llamado, por ejemplo, no lo está haciendo una persona, sino que lo está haciendo una automatización, que algo se vuelve más seguro, que algo se vuelve más privado con otra capa de gobierno. Todo eso, si tienes manera de cuantificarlo y se hace relevante en el cálculo del ROI para justificarlo, es muy importante tenerlo en cuenta porque al final es lo que terminaría justificando tu desarrollo. Si de pronto no tienes cómo incluir costos o tiempo ahorrado, pero sabes que ahorrarte un problema legal o una queja mala con un cliente te ahorra X cantidad, eso también va a la fórmula. Y por eso es importante que tengas muchos ángulos del proceso. Ok. Por ahí veo que Mauricio tiene la mano levantada. Adrián, para esa pregunta que haces, tengo otros dos aportes. Desde hace muchos años se habla de un número y es de, en procesos masivos y repetitivos, el error humano es del 10%. Entonces, otra forma de medir el valor es la reducción del error humano. Y lo otro, en procesos recientes que me ha tocado enfrentar, es la velocidad y los deadlines. Hay procesos que requieren hacer operaciones masivas en muy poco tiempo y no hay forma que con los equipos de trabajo que existen en las empresas se pueda cubrir esas necesidades. Entonces estarías haciendo cosas que incluso no son posibles dentro de la operación de un negocio. Sí, entiendo. Cuando mencionabas compliance de IT, ¿a qué te referías? Digamos, a veces las mismas compañías tienen unidades de auditoría, sobre todo, digamos, como entidades bancarias. Entonces, por ejemplo, una unidad, no sé, pudiera ser estar haciendo un money transfer de cierta manera, ¿verdad? Esto es un ejemplo de automatización. Y le cae auditoría porque tal vez la forma en la que están haciendo esa transferencia no es la adecuada o no cumple con las reglas, ¿verdad? Que se le implican a un banco, entonces tienen que cambiar el proceso. De hecho, bueno, sí. Entonces, digamos, a veces una automatización no tiene un valor a manera, digamos, de hacerlo con un análisis de return of investment, o sea, normal, ¿verdad? Normal justificado en costos, sino que la multa o las consecuencias, ¿verdad? De auditoría son más severas que el costo de un bot. Entonces, eso, sí. Y el parámetro que buscarías ahí para medir sería el costo evitado. Costo evitado, Es un que es tipo el de tema ahorro. exacto de lo que tú ganas al reducir los riesgos, la Ujú. confiabilidad que dice Mauro del error del 10% al hacer las tareas manuales. Eh, sí, o sea, es otra forma de cálculo, otra Ujú. variable. Sí, sí. Eh, por aquí en el chat veo otra pregunta. Jesús nos pregunta, ¿es posible implementar IA en procesos de iPad? Eh, ¿Tienes algo específico? Pues porque inteligencia artificial se puede implementar de muchas formas, con temas de extracción de información de documentos, pues se puede hasta cargar tus propios modelos, puedes construir agentes, eh, hay diferentes posibilidades. La respuesta corta sería sí, en Sí, muchísimas formas, especializada, generativa, como agentes. eh, entonces, sí, la respuesta es que sí se puede.
Listo, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. De nuevo, darles muchas gracias por haberse conectado, por sacar el ratico para ingresar a este espacio de comunidad. Si tienen, como siempre, si tienen sugerencias de temas que quieran conversar, me pueden escribir directamente al correo, como, "Hey, Juan, quiero hablar de este tema en particular, me interesa". No olviden suscribirse también, darle follow en LinkedIn a nuestra comunidad de LinkedIn y siempre seguir los chapters que van saliendo no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Seguramente van a ser muy productivos y van a aprender demasiado. Eh, los invitamos a que estén pendientes y nos veremos en una próxima sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.